Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esto a través de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro trabajo llega a ustedes gracias a las gestiones de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilixa Arcaya en la gerencia de producción, Carlos Lara en la producción de este espacio, Víctor Mejías en los controles y Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludos a la gente que nos está viendo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a la gente que está en Periscope, en plena sintonía de nuestro programa. Nuestra cuenta en Periscope es @rcr750. Gracias también a quienes nos ven en la señal de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido nos ven en nuestro canal de YouTube, el de la estación, que es Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo estás? Cesó Bolton y no cesa la usurpación. ¿Qué problema con esto de Bolton? Qué pequeño problemita, amigos míos. ¿Tú te lo esperabas? ¿Tus fuentes en la Casa Blanca te habían dicho que iban a salir de Bolton? Yo había hablado con Donald. Ajá. Hace unas semanas ya. Te voy a decir que estamos un poquito alejados últimamente, mucho trabajo. Claro. Y Donald, de alguna manera, no he hablado con él, pero a nadie le sorprendió el cambio porque, según lo que dicen en la prensa especializada, he estado revisando, en efecto, la prensa especializada para ver qué señales se dan. Y diarios o semanarios especializados como The Washington Examiner dice que no fue sorpresa para nadie que las controversias en el equipo de política exterior y de defensa de Donald Trump no han superado, no han sido, que no ha sido un equipo armónico en ningún momento, que a John Bolton se le reclamaba el abrir demasiados frentes a la vez sin ganar en ninguno. Y eso de alguna manera suponía un alto riesgo para la administración y además de eso una desaveniencia innecesaria. Se pensaba que esas posiciones agresivas y de alguna manera un poco pintorescas de John Bolton, porque ser agresivo en política internacional no es algo que Donald Trump precisamente vaya a estar rechazando, ¿no? Tomando en cuenta las características de su estilo. Lo que se reclama de John Bolton, que es, por cierto, un zorro viejo de la política exterior, de los mentideros de la diplomacia de los Estados Unidos, porque no es nuevo en esto. Lo que se reclamaba a John Bolton era su impertinencia y sus gestos teñidos a veces de audacia que rayaban
en la ridiculez. Por ejemplo, ¿te acuerdas el famoso caso de los 5.000, la nota aquella que blandió en el brazo, con la libreta, 5.000 soldados a Colombia? Sí, cuando el inicio de todo lo que ha sido la película Guaidó, ¿no? Se piensa, se dice, que lo que terminó eyectando a John Bolton fue una fuerte diferencia con el tema Irán, ¿okay? Que ha sido de alguna manera una bandera dentro de los planteamientos políticos de Donald Trump, porque Donald Trump ha acusado reiteradamente a la administración Obama y a los demócratas de haber sido permisivos con Irán al aprobar el famoso acuerdo nuclear que se conoció y se demostró que los ayatolás violaron. Y una de las cosas que quizás es lo que llama a escándalo es que cuando estamos a un día de que se cumpla un año más de los atentados del 11 de septiembre, el señor John Bolton andaba en unas conversaciones secretas con los talibanes. En Afganistán. Sí, para poner supuestamente llegar a soluciones con en el tema de Afganistán. Entonces, al parecer eso como que fue demasiado. Digo todo esto, Neomar, la gente dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y Venezuela tal? Para tratar de dejar claro que no es por el tema de Venezuela que John Bolton se va. O no necesariamente solo por el tema de Venezuela. Sino que ni siquiera por el tema Venezuela. No es por el tema de Venezuela. Es que el señor abrió demasiados frentes, entre ellos Venezuela, y en todos, su acción fue no, digamos, en todos no hubo por parte de Donald Trump satisfacción a los resultados, pues. Ahora, fíjate que queda vivo Abrams, ¿no? Y dicen que está guindando. Abrams se lanza estas declaraciones hoy a las 2 de la tarde, hora de Miami. Colombia tendría todo el apoyo de Estados Unidos en caso de ataque desde Venezuela. Dice el reporte de El Nuevo Herald. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno no se encontraba más cerca de una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro. Interesante, ¿no? Pero advirtió que Colombia contaría con todo el apoyo estadounidense en caso de un ataque de grupos terroristas o de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es necesario, además, Neomar, para hacerle seguimiento a esto, porque esto lleva a una velocidad extraña, sí, ¿no? Anoche, el señor Nicolás Maduro, usurpador de la presidencia, quien cumple, según las cuentas de la clase política opositora, hoy Nicolás Maduro está cumpliendo 8 meses de usurpador, porque antes del 10 de enero del año 2019, él no era usurpador. Él es usurpador desde el 10, según ellos, desde el 10 de enero de este año. No lo digo yo, lo dicen ellos. El señor Nicolás Maduro anoche, en su rol de usurpación, convocó el Consejo de Defensa Nacional, el CODENA, ante las amenazas de Colombia. Entonces, pero voy a leer las primeras 2 líneas. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno no se encontraba más cerca de una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Ok? Pero dice lo de Colombia, entonces ¿quién lo entiende? Pero condiciona y dice, si desde el territorio venezolano se ataca a Colombia, Colombia contará con todo el apoyo de los Estados Unidos. Lo que está queriendo decir es, bueno, nosotros ayudaremos a Colombia a que le dé una zurra a Venezuela, pero hasta ahí. Sí. Eso es lo que dice Neomar. O sea, sí, no es triste la verdad, lo que no tiene remedio, sí, no te moleste. No, yo no me voy a molestar porque yo leí la declaración. De hecho, voy más allá porque el tema del momento, Daniel, más que Bolton,
para los venezolanos, sí, directamente con los venezolanos, el tema de mañana en sesión de la OEA, el tema TIAR, ¿no? Y Abrams habló también más temprano hoy, yo creo que anoche, sobre el tema TIAR y el caso Venezuela. ¿Y qué decía en esa declaración de prensa? Que no se podía estar asociando directamente la activación del TIAR con una operación de tipo invasión militar a un territorio como Venezuela. O sea, que no es algo directamente relacionable. Aun cuando, como siempre, se dice no se descarta y todo lo demás. Pero que eso no es que significa directamente aquello. Ahora, qué bueno lo que tú dices sobre Bolton, volviendo a lo de Bolton, porque efectivamente yo sí creo que lo de Venezuela tiene algo que ver con la decisión de Trump, pero no tiene todo que ver, porque tú has puesto la cereza donde va, la guindilla. Y es que Estados Unidos tiene muchos más problemas en el mundo, en este amplio mundo, que solo el caso de Venezuela. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el problema de Irán, ya tú lo has dicho, está Afganistán, está de una guerra inacabada, ¿no? Siria, que es un problemón. Ucrania. El tema de la guerra comercial con China, que es una guerra soterrada. Todo ese para allá. Yemen. Bueno, y aquí tiene el problema. Libia. Y tiene aquí el problema no resuelto de Nicaragua, Cuba y por supuesto Venezuela, que son como una tríada del mal, ¿no? Pero son muchos los frentes que tiene Estados Unidos. Si tú sacas el balance de Donald Trump y no te he hablado de Corea del Norte, que ha sido otro como después de Venezuela, o quizá a la par, dentro de la administración de Trump, los dos que más en términos de política exterior han tomado fuerza. Bueno, Irán, por supuesto, con toda la política heredada de Obama y todo lo demás. Pero Corea del Norte es un tema todavía pendiente para la administración Trump, porque ha sido un tema de tira y encoge, o sea, de que te asusto con sanciones, te asusto con el tema de que tú tienes poder nuclear, entonces vemos cómo hacemos y yo te amenazo y después vas y te reúnes con Kim Jong-un. Y entonces en esa tiranteja ha vivido Trump. Pero ¿qué ocurre? Que después de varios meses, diría yo años, ya Trump va a cumplir los 4 años en el gobierno, de hecho ya vamos a año electoral en los Estados Unidos, tiene 3 años ya, no tiene todavía una victoria en el campo internacional sólida. Hay avances en algunos casos más que otros. Por lo menos hay un posicionamiento de Estados Unidos muy claro con respecto a Venezuela hasta cierto punto, que esto no involucra todavía el tema militar de una invasión a Venezuela ni nada de eso, pero por lo menos hay un posicionamiento claro con sanciones y todo lo demás. Pero con Bolton, ¿qué ocurrió, Daniel? ¿Qué es lo que yo siento? Que la política esa de los militares que se iban a quebrar por fuerza y combustión espontánea, es decir, porque se les iba a andar el corazón, porque yo siempre lo he dicho y la gente se ríe, no, porque es que los militares que tenían a su mamá allá en Guasdualito y está pasando mucho trabajo y no se come la arepita en la noche, y entonces ellos se iban a quebrar por eso, que eso fue una política mancomunada de John Bolton con el liderazgo opositor, porque eso es en el barco en el que se montó la primera parte de la presidencia interina de Juan Guaidó, y además luego una ley de amnistía atravesada en medio a los militares. Eso evidentemente no funcionó. Y Estados Unidos, tú te das cuenta que de un tiempo acá ha cambiado la política. De hecho, ahora está la política que ya venía implementándose de sanciones en el campo petrolero y se expandió al campo directamente de incluso de meter miedo o de asustar a socios internacionales que no necesariamente son de los Estados Unidos, pero que tienen vinculación con la economía norteamericana. Y esas son las últimas sanciones de las que tenemos noticias por la vía de la orden ejecutiva de Donald Trump. Esa es la política de Estados Unidos en este momento, que se parece mucho a la política que tenía Abrams. Esto es una política más de Abrams, ¿no? La política de sanciones escalonadas. Yo no sé hasta dónde le va a dar el guaral a Elliot Abrams, pero evidentemente con Venezuela Bolton se equivocó. Eso sí hay que decirlo. Bolton se creyó el cuento y cuando uno lo ve en retrospectiva, Daniel, da hasta risa del cuento que tú estabas echando, que yo lo acabo de recordar, el del cuadernito con los 5.000 hombres y tal. Porque eso, Bolton creyó, como Bolton, que es un viejo halcón, a final de cuentas, un heredero de la política. No es un zorro viejo, es un halcón viejo. No, es otro animal del zoológico, no es un zorro. Por lo menos eso tiene a favor, que no es un zorro, sino que es un animal más noble, es un halcón. Él viene como de esa escuela. Tú sabes más de relaciones internacionales que yo, pero yo no sé, a mí me huele que él viene como de la escuela donde Estados Unidos levantaba un teléfono o mostraba, cuando no existía internet, por ejemplo, o mostraba una fotografía y decía, como en una fotografía salió un contingente del ejército de los Estados Unidos o una flota no sé, de la Marina de los Estados Unidos, y decían, bueno, ya vamos para allá y ya te vamos a hacer, y con eso comía miedo un gentío.
en el mundo bipolar, en el mundo donde el que apretaba un botón acababa con la otra parte del mundo, donde la Unión Soviética era un factotum y el otro era los Estados Unidos. Yo siento que este señor cree que a esta altura hay gente que le va a comer miedo, y en este caso Nicolás Maduro, con solo poner en un cuaderno lo de los 5.000 hombres, que me parece un error garrafal. Lo fue en su momento, porque ahí no pasó nada. Nunca hubo tal despliegue, al menos efectivo, de tropas en la frontera colombo-venezolana. Entonces yo creo que esto le terminó pasando factura, y yo no sé, Daniel, aquí la verdad es que hay una gran incertidumbre. Yo no sé quién va a ser, de hecho no hay noticia, todavía no se ha dicho. Esto ya los medios empezarán mañana a rodar los análisis, la prensa norteamericana, de quién va a ser el sucesor de Bolton. No, ya hay un ¿Sí? sucesor Ajá. interino. A ver. También. Bueno, eso lo comentamos a la vuelta, porque tenemos que ir al corte, se nos hizo largo. Vamos al corte, ya venimos con la... venimos con la sección de los presos políticos que nos corresponde venimos hoy. Con los presos y luego seguimos esto. Y seguiremos hablando del tema. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fíjate las palabras, Daniel. No tenemos todavía a nuestra invitada el día de hoy a propósito del caso de los presos políticos, pero estamos haciendo esfuerzos para contactarle. En eso estamos, Daniel. Pero volviendo al caso Bolton, el caso de la política exterior de los Estados Unidos y, por supuesto, de Trump. ¿Cómo lo comunica Trump? Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estaba fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el gobierno. Y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana. Le informé anoche a John que sus servicios ya no son necesarios. Discrepé fuertemente con él en muchas de sus sugerencias, así como todos en la administración. Esto es lo que ha dicho, por supuesto, Donald Trump sobre el caso de John Bolton. Fíjate que hay una cosa... Pero John Bolton respondió a lo que ha comunicado Donald Trump, diciendo que él renunció y ha filtrado a la prensa la carta de renuncia que habría entregado el día de ayer. O sea, que fue una iniciativa de él, no es que... Y además de eso, se hace eco de dicha carta y de dicha información de que fue el quien renunció, un periodista que cubre la fuente de Washington, de la Casa Blanca, que afirma que en efecto el día de ayer
John Bolton le habría confiado que había entregado la renuncia en privado a Donald Trump para que tomara la decisión de sustituirlo de forma ordenada, y que Donald Trump le habría dicho a John Bolton que mañana hablamos de eso. Y el mañana hablamos de eso fue ese tuitazo que se lanzó. Muy a lo Trump. Sí, hay unas aseveraciones con respecto a las personas que podrían sustituir a Bolton. En principio se nombró un encargado, porque el cargo no puede quedar, ¿cómo se llama? Vacante, ¿no? Sí, vacante del todo. Y tiene que haber una especie de interinato, si se puede llamar así. Entonces, en los Estados Unidos llaman, ellos tienen la palabra acting, que vendría siendo algo así como en funciones, o sea, como lo que nosotros llamamos un encargado. Esa persona que se va a encargar de ocupar el cargo de asesor de seguridad nacional es Charles Kupperman, quien habría sido, para ti que eres fan de Reagan, habría tenido ese cargo en la administración Reagan. Ah, caramba. Por lo tanto, me imagino yo que debe ser una persona de avanzada edad, claro, porque estamos hablando que eso fue hace una buena cantidad de años, y se entiende que es un encargado. La prensa ha especulado, la prensa especializada ha especulado con dos nombres, de dos, que lo que llama la atención es que son dos militares. Uno que tiene rato sonando para el cargo es el coronel Douglas McGregor, y el otro que ya estuvo como adjunto al cargo entre 2017 y 2018 es el general Ricky Badel, quien tiene una destacada carrera militar igualmente. Hay algo interesante en todo esto, que es la posición en la que queda en este momento. En apariencia pareciera que queda como el fiel de la balanza, o el duro, o el inamovible hasta ahora, Mike Pompeo. Entonces, habría que ver. En el caso de Elliot Abrams, hay que recordar que Elliot Abrams es el más prescindible de todos los funcionarios. Sí, porque es un cargo hecho para una situación, que es la situación venezolana. Para Venezuela. Entonces, allí sí, fíjate, ahí es un buen punto. Pero él depende de Mike Pompeo. Mike Pompeo es el que lo ha puesto a él y al señor Maurice Clever Caron a trabajar en las opciones pactadas con el chavismo, en aquella situación que se dio el 30 de abril, en la búsqueda de unas elecciones pactadas donde el chavismo se entregue, etcétera, etcétera. Así que atención a eso. Claro que si uno ve que remueven del cargo al señor Abrams, ahí uno sí puede decir, obviamente, Estados Unidos va a cambiar sustancialmente su política hacia Venezuela, porque estaríamos hablando de que él es la encarnación en estos momentos de la política de Estados Unidos para Venezuela, más directa, de manera más directa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en términos de la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Yo les describía, yo lo veo, hay como 2 o 3 momentos, pero si lo quieres picar en 2 bloques es muy fácil. Hubo un bloque donde se pensaba que era posible transigir, identificado el problema con el caso de los militares que eran fieles a Maduro, y entonces estos militares iban a hacer el crossover, iban a pasar la acera, a brincar el charco del chavismo hacia un terreno transicional, que no es que dejaban de ser chavistas, pero sí le quitaban el apoyo a Maduro. Y en ese barco, por cierto, no se anotaban solamente personal militar, sino que había personal civil. Y por cierto, la mayor expresión de esa tesis es el 30 de abril, cuando incluso se mete en la ecuación a un sujeto como Michael Moreno. Y entonces pensar que de los despojos institucionales que quedan del madurismo, tú puedes como dar asiento al nuevo régimen. Bueno, eso no pasó el 30 de abril. De hecho, yo en aquel momento, recuerdo que lo dijimos, yo pensé que había un mar de fondo. Todavía no sé si ese mar nunca existió o si todavía está en desarrollo,
y que podía haber movidas de mata en lo sucesivo. Pero ¿qué ha ocurrido después? Maduro, de hecho, ratificó a Michael Moreno. A Michael Moreno no lo han quitado el TCJ, sino que solo que le ha pedido pruebas de fidelidad persiguiendo dirigentes opositores. A Vladimir Padrino López sigue en la escena. A Chourio lo que le hicieron fue un swap, le cambiaron el cargo. Pero todavía, por cierto, está ya en un cargo de importancia. Remigio Ceballos aparece. Una cantidad de elementos de los cuales uno en principio podía dudar o debía dudar Maduro. ¿Qué ha ocurrido en el segundo bloque de la política de los Estados Unidos? Vamos a radicalizar las sanciones económicas. Quienes conocen a Abrams dicen que Abrams es un teórico de la sequía, de secar, de exprimir a los países antes de pasar a otras etapas. Lo mismo hizo, por cierto, hay gente que obvia esto, Daniel, hizo en Panamá con el caso Noriega. No es que a Abrams se le conoce porque supuestamente fue un halcón en Panamá también. No, él decidió la invasión. Se dice, y quienes han estudiado, hay dossier de esto, la figura de Abrams y su papel en Panamá, él era muy escéptico de ir a un escenario militar en Panamá y fue muy favorable a la idea, y de hecho hay evidencia de eso, de imponer sanciones económicas en Panamá antes de la decisión que se tomó, donde se vio que no había otra alternativa para salir del caso Noriega, ¿no? Pero eso, entonces, tú te puedes ver allí cómo Estados Unidos ha migrado a un escenario donde prioriza las sanciones. No es que descuide los otros aspectos, pero prioriza estas sanciones que no me parecen, Daniel, y quizá Venezuela dé ejemplos en el futuro. Yo quiero que ese acerto, esa idea que dejó el profesor Ivo Hernández, algunos en este programa, ojalá que se haga realidad, que es que las sanciones estas bien direccionadas sí funcionan. Porque fíjate tú por qué podemos nosotros olisquear que algo hay allí. Fíjate que hoy, y teniendo el background de lo que ha ocurrido con el banco turco Ziraat, que ya no quería saber nada del dinero venezolano, después de que lo aguantaron por varios años, de la decisión de India de no comprar más petróleo, que era el escenario donde estaba dirigiendo los mayores contingentes en barriles de petróleo que no estaban yendo a los Estados Unidos. Hoy nos hemos enterado que la China y la China National Petroleum Corp, que es un importante comprador en la China, ya lleva, al igual que India, coincide el espacio temporal, 2 meses sin comprarle un barril de petróleo a Venezuela, y no quieren porque tienen temor por las sanciones que están operando desde los Estados Unidos, es decir, porque se comprometan las inversiones tanto de la gente de la India como de los chinos en los Estados Unidos, porque ellos lo que les interesa es su mercado, y sus mercados pasan por los Estados Unidos. Entonces, allá hay un tema de sanciones importante. Ya veremos qué va a pasar. Ese dato es importante también, que sea un militar el que releve a Bolton, ¿no? Fíjate que ya hay una reacción pública sobre el despido de John Bolton. Ha habido una rueda de prensa donde los voceros han sido Mike Pompeo, precisamente, y Steven Mnuchin. Y aquí ha dicho lo siguiente Mike Pompeo. El presidente tiene derecho al personal que quiere, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a los periodistas el martes por la tarde. Este es un miembro del personal que trabaja directamente para el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente debe tener personas en las que confíe y a quienes valore y cuyos esfuerzos y juicios los beneficien en la implementación de la política exterior estadounidense. Pompeo habló durante una conferencia de prensa sobre un nuevo plan que moderniza las sanciones antiterroristas para combatir mejor el terrorismo. Plan publicado un día antes del aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Bolton estaba programado originalmente para aparecer en la conferencia de prensa junto a Pompeo y junto al secretario del Tesoro Steven Mnuchin. En cambio, ante la situación, se quedaron ellos dos solos y Pompeo ha manifestado la siguiente frase: cuando el presidente toma una decisión como esta, está en su derecho de hacerlo. Dice el reporte de Washington Examiner que la estrella de Bolton disminuyó en los últimos meses, en parte debido a su oposición a las conversaciones de paz con talibanes dirigidas por el equipo de Pompeo. Las negociaciones pusieron en tensión la sensibilidad de la política exterior agresiva con el antiguo deseo de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Según los informes, funcionarios trataron de excluir a John Bolton de las reuniones sobre las conversaciones con los talibanes,
mientras que el representante especial del Departamento de Estado, Salma Khalilzad, restringió el acceso de Bolton a un proyecto de acuerdo sobre el tema. Así que, por lo que verán, hay un mar de fondo, y en este informe por ninguna parte se habla de Venezuela. Hay varios problemas a la vez. Yo no creo que no sea a tomarse en cuenta el de Venezuela como uno de ellos, pero no creo que sea solamente esa determinación la que haya. Pero fíjate que Pompeo, ya cuando nos toca ir el corte, le preguntaron, ¿cambiará la política exterior ante la ausencia de John Bolton? Y la respuesta fue, no será diferente la política en ausencia de ningún miembro de la administración, porque las políticas de esta administración son las políticas del presidente. Ningún líder debe asumir que debido a que alguno de nosotros se va, la política exterior del presidente Trump cambiará de manera material. Eso hay que tenerlo claro, porque nos pasa mucho a los latinoamericanos en general y a los venezolanos en particular, Daniel, que es que creen que una política es el resultado de un hombre. No, y estamos hablando de los Estados Unidos, amigos y amigas. O sea, no estamos hablando de una cosa que se construyó ayer, ni que es un coloso del mundo porque tiene a un hombre rigiendo los destinos de la nación. En Estados Unidos, Daniel, una política, creo yo, que para cambiarla, mira, se amerita Dios y su ayuda. Para empezar, tener el apoyo del Partido Demócrata Republicano completo. O sea, eso es muy difícil. Entonces, eso sobre el caso Venezuela, por eso es que yo llamo a que la gente también baje un poco las alarmas con el caso Venezuela, porque lo que vayan a hacer o no vayan a hacer, ok, Bolton tenía parte en esa ecuación, pero es que no era determinante, porque estamos hablando de instituciones, estamos hablando de grupos de poder que gobiernan en los Estados Unidos, que deciden la agenda por encima de individualidades, de cosas pequeñitas, de cargos. O sea, eso no es lo determinante. Vamos a ir al corte comercial y venimos después de esta pausa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, y lamentablemente no hemos podido contactar a nuestra invitada del día de hoy. Teníamos hoy como invitada a la abogada Yusnaya Villalobos,
quien es la defensora del general de brigada de la aviación Miguel Cisco Mora. Lamentablemente no fue posible el contacto, sin embargo no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para indicar que el caso del general de brigada de aviación Miguel Cisco Mora, preso político de este régimen, empieza el 21 de junio del año 2019 de este año, cuando se le detiene en el centro comercial Buenavista de Guatire. Él se desempeñaba como director del aeropuerto Tacarigua en Maracay y en 2018 fue presidente de la hidrológica del centro. Pero lo particular, y creo que es importante dejar esto sobre el tapete, es que el general es miembro es masón. Y como ustedes saben, la logia masónica venezolana, muy antigua, porque hay mucha gente que forma parte de esa logia desde tiempos inmemoriales, pues resulta ser que esta es una de las desgracias que hay en este país, llamado Venezuela, que como Óscar Pérez era masón, entonces aquí entonces Óscar Pérez era muchas cosas. Era policía, era actor, era modelo, era defensor de los animales, era masón. Entonces a cuenta de eso han metido presos a sus vecinos, a las personas a las que ayudó con sus perritos, a la gente que trabajó con él en las películas y en las sesiones de fotos, y están metiendo presos también a la gente, a masones, vinculándolo con el caso de Óscar Pérez. Entonces, yo creo que es interesante tener eso en cuenta. Yo entiendo que hay toda una serie de prejuicios de la gente con respecto a ciertos temas de religiosos y de este tipo de órdenes secretas, etcétera, etcétera. Y yo quiero ser bien claro, ¿no?, en estas cosas. Este es un programa laico, a pesar de que quienes lo conducen tienen sus posiciones y sus creencias. Pero, ¿de qué se trata la libertad? La libertad se trata de que usted pueda tener la religión, la creencia que usted quiera, siempre y cuando con eso no afecte a los demás. Usted no me afecta a mí si usted es masón. Usted no me afecta a mí si usted es santero. Usted no me afecta a mí si es testigo de Jehová. Usted me afecta a mí si usted comete un delito o si usted invade mi paz. Y por ejemplo, yo recuerdo, yo tenía un vecino no solicitado cuando estaba más chamo, que se ponía todos los sábados en la esquina de mi casa con un parlante solo a predicar la palabra del Señor. Y ese señor tenía todo su derecho a ser predicador. A lo que no tenía derecho era a tener su corneta y atormentar a los demás, porque sea como sea, si yo no quiero escuchar a alguien gritando, no lo escucho. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de prejuicios, no, porque todos los evangélicos, que se escucha mucho, porque los prejuicios son prejuicios. No, porque todos los evangélicos tienen un pasado, o fueron malandros, o las mujeres fueron prostitutas y tal. Y entonces están arrepentidos, por eso que se meten evangélicos. Sí. O todos los santeros, entonces matan. Entonces aquí aparece un animal muerto, o aparece cualquier cosa, aparece un cadáver. Esos fueron los santeros. Entonces aparecen, no, esos fueron los santeros. Entonces los santeros, porque los masones forman parte de una conspiración internacional para apoderarse de la tierra. Que nace en los Estados Unidos. Que nace en los Estados Unidos, y los Illuminati y los extraterrestres. Y a su vez, los católicos tal y más cual. Y los judíos tal y más cual. Mira. Entonces, ese tipo de cosas, yo siento cuando veo este caso, o sea, el señor lo persigue porque él es militar y masón. ¿Y en qué parte dice que un militar no puede ser masón? Bueno, ¿eso está en alguna parte escrito? Yo te voy a echar el cuento rapidito y a nuestra audiencia
porque este caso viene, evidentemente tiene el piquete de Oscar Pérez detrás. O sea, esto es el caso de la gente que conoció o podría, ni siquiera digo que conoció, podría estar vinculada a Oscar Pérez porque o eran masones o tenían una ONG de rescate de mascotas o hacían actividad como activistas sociales en zonas populares de Caracas, llevando alimentos, ropa, calzado, etcétera, a sectores populares de Caracas. O sea, cualquiera, porque aquí tuvimos un caso, por ejemplo, de una muchacha que ya salió, creo, o por lo menos tiene medidas cautelares, que era activista social en una ONG, que repartía juguetes, creo que era con los niños, porque eso también lo hacía Oscar Pérez en vida. Bueno, también presa, tuvo varios meses presa. Bueno, este señor evidentemente le viene por el hecho de, uno, que es militar, y dos, porque es masón. Entonces, no, este tiene que estar vinculado porque la logia donde actúa seguro que era una logia cercana a la de Oscar Pérez, entonces no, este estaba metido en la conspiración. Y de allí, bueno, en adelante. Otro caso, Daniel, es el de un muchacho que entiendo que tiene más de 2 años. Él se llama Saúl Torres. Correcto. Saúl, ¿qué era Saúl? Saúl era director, o fue director, porque es un productor audiovisual venezolano, de las películas donde salió Oscar Pérez, porque Oscar Pérez además, como era multifacético, tenía una parte de su vida dedicado a hacer películas, creo que era de acción, hacía roles de acción allí, ¿no? Y en las películas en las que salió Oscar Pérez, el director fue, creo que en la mayoría de ellas, si no en todas, Saúl Torres, que no tiene nada que ver con política, que es un productor audiovisual. Tiene 2 años preso. Y a Saúl Torres todavía no se le ha hecho un juicio. No se sabe ni por qué. Está preso porque él es el director de las películas de Oscar Pérez. Eso es el cargo que se le ha imputado a Saúl Torres de manera implícita, porque de manera oficial no hay ninguno. O sea, no se sabe. Y lo tienen de tilbo al tambo, sus amigos, familiares viendo cómo hacen. Ese muchacho ha pasado las de Caín. Ese es el caso de él. Hoy nos han actualizado la cifra de presos políticos. Y aunque no tengamos lamentablemente nuestra invitada el día de hoy para comentar el caso del general de brigada Miguel Cisco Mora, de la aviación, podemos hablar de los presos políticos en general, como hacemos todos los martes, porque hablar de uno es hablar de todos a la vez. Así es. Gonzalo Jimiop, de Foro Penal, actualiza la cifra. Hay 478 al día de hoy en las cárceles del régimen de Nicolás Maduro. Se sepa. Que se sepa. De allí, de esos 478, 440 hombres, 38 mujeres, 371 civiles y más de 100 militares, 107 militares presos en las cárceles de Nicolás Maduro. Pero escucha esta cifra que es peor. 8.906 personas tienen procesos penales abiertos por temas políticos. Es decir, estos que tienen medidas cautelares, los que están y no están, los que los han mandado para la casa. Prohibición de salida. Prohibición de salida, prohibición de declarar, prohibición de tuitear. 8.900 personas que tienen sus libertades ciudadanas, políticas conculcadas por el régimen de Nicolás Maduro. Fíjate algo, ¿no? Fíjate algo. Yo no sé si sería bueno, si la cosa es contra los masones, que le pregunten al expresidente del Congreso Masónico venezolano, llamado Adán Chávez, si él está de acuerdo con esa persecución. A ver si el señor está del lado de su hermano querido o de sus queridos hermanos. Porque aquí hay que empezar a poner a la gente en su sitio, chica. Y preguntarle a cada quien lo que corresponde a preguntarle. Porque aquí, lamentablemente, hay una cantidad de gente, con porque era el corte comercial, que sí, y hay que decirlo, se han escondido detrás de una creencia y detrás de un credo y detrás de unas posiciones y principalmente la principal religión del chavismo es el chavismo. Sí, claro. Es un credo, ¿no? Entonces tienen ahí al tipo que dice que vive y que va a regresar en algún momento, ¿no? Pero si ese señor se murió y no volverá, Dios mío, ¿hasta cuándo? Vamos a ir al corte, Neymar, pero volvemos, nosotros sí volvemos. Sí, Dios mediante, estamos con ustedes en un momentico, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato.
Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en el Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano. Una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar. Solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, uno que ha salido a celebrar, Daniel, la ida de Bolton del cargo es Tarek El Aizami. Y entonces tuitea, porque él nada más le quedó fue tuitear, porque ya salir no sale mucho. No puede mostrarse en público. No, está guardado. Entonces, el señor Bolton es el que más ha mentido y más daño le ha hecho a nuestro pueblo. La verdad histórica venció los demonios de la guerra. El futuro nos pertenece. Imagínate tú, este hombre hablando de futuro. ¿A quién? ¿A quién? Tarek El Aizami. Nosotros venceremos. ¿A quién le pertenece? Bueno, no sé. O sea, él está hablando en nombre de quién. Bueno, él está adscrito a distintos grupos, no sé. Pero fíjate que esa frase parece la frase de un villano de comiquitas. Sí, de DC Tu Comics. futuro me pertenece. Hombre, tan ridículo, vale. Y entonces pone la orden esa que le sacaron. Llegó a viejo y no llegó a hombre. Llegó a narco y no llegó a gente. Mira, le ponen la orden esa de los 10.000, de los cuánto es que eran, 10.000 o 10 millones, yo me perdí. 10 millones de dólares era. Fueron 10 millones de dólares que pidieron. Sí, porque 10.000 es muy poquito, 10.000 es un role. Eso no vale para nada. Yo creo que 10 millones es mucho también para semejante malandro, pero... Entonces, él pone la orden y un tuit de Bolton. Él como que cree que porque quitaron a Bolton del cargo o renunció, en fin, lo que sea, a él se le desapareció el cartelito ese y la orden esa que pesa sobre él y que él ahora va a pasear, no sé, por París, por Viena, por Hialeah en los Estados Unidos, en la Florida. O sea, él de verdad cree que Estados Unidos es ¿qué? O sea, ¿qué cree que es Tarek El Aizami? Entonces, celebrando. No, porque es la justicia, es la visión de la justicia que tienen ellos, ¿no? Dueño de nuestro futuro, porque dice el futuro nos pertenece. Sí, vale. Dios mío. Muchacho tan gafo, vale. ¿Ah? Mira. Esos tipos, unos tipos que lo que han hecho toda su vida es chulear, acabar con la nación, delinquir, porque eso es lo que ellos han hecho, y se dan el tupé de hablar de los demás. Fíjate que hay una cosa interesante aquí en todo esto. Yo sé que siempre las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero hay algo importante. Usted en cualquier país serio, a usted le dan una misión como funcionario, como alto funcionario público, y no la cumple, y usted se va. Punto. Entonces, yo quisiera saber cuál ha sido la misión cumplida del señor Tarek El Aizami durante su carrera política en el chavismo. O sea, ¿cuál es su gran logro? ¿Qué gran logro puede mostrar Tarek El Aizami que no sea el crecimiento de sus cuentas en paraísos fiscales y el encumbramiento de sus familiares en las esferas más altas del crimen transnacional del chavismo? O sea, ¿cuál es el logro? Porque fíjate, tú empiezas a hablar de ministros del pasado. Bueno, el gran logro de los ministros del petróleo de Venezuela en el pasado es forjar la creación de la OPEP. El gran logro de los ministros de Relaciones Exteriores, bueno, establecer las doctrinas Betancourt,
y otras más como parte importante de la legislación internacional americana, etcétera. Bueno, puedes hablar los logros de Sucre Figarela, por ejemplo, en la construcción de Guayana. Puedes hablar de los logros, inclusive, aquí los perejimenistas, sean el tupé, que también, bueno, hasta los perejimenistas son capaces de decir, bueno, aquí se construyó y se hizo tal y tal, tal. No tienen la razón del todo, pero hasta ellos. ¿De qué pueden jactarse? ¿De qué puede jactarse Pedro Carreño? Nada. O sea, ¿cuál es la obra de ellos? Bueno, decir que a uno lo espiaban por DirecTV. Paja y que el futuro nos pertenece. Chico, a ti no te perteneces ni tú mismo porque tu cuerpo está pedido. Tu cuerpo tiene precio. Entonces, eso es importante porque esa pregunta hay que hacérsela, chico. Claro. Por cierto, un saludo a nuestra querida oyente Elisa García, que nos escucha desde Nápoles. ¿Tú sabes quién es Elisa García? No. Elisa García es la señora madre de nuestro querido amigo Ricardo de Toma, joven experto en el tema del Esequibo. Claro, saludos a ambos. Ella nos escucha siempre, Elisa García, un gran abrazo. Y bueno, cuando nos acerquemos a Nápoles, haremos un programa de allá con, bueno, espero yo que con vermicelli a la napolitana, ¿verdad? O una pizza napoletana. Bueno, también. Muy bien. No. Nosotros nos vamos por el día de hoy con este cierre gastronómico que nos ha llevado a tierras italianas. Y les pedimos que por favor nos acompañen nuevamente el día de mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información. Porque mañana regresamos. Chávez no, porque se murió. Bueno, así dicen. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.